Iglesia Viva les da la bienvenida. Iglesia, los invito para que nos dispongamos para rendirle el culto a nuestro Señor Jesucristo, al cual nosotros le damos todo el honor y toda la gloria. Bienvenidos. Leamos el Salmo 146. Yo voy a leer la versión Dios habla hoy. Salmo 146. Aleluya, alabaré al Señor con toda mi alma, alabaré al Señor mientras yo viva, cantaré himnos a mi Dios mientras yo exista. No pongan su confianza en hombres importantes, en simples hombres que no pueden salvar, pues cuando mueren regresan al polvo y ese mismo día terminan sus proyectos. Feliz quien recibe ayuda del Dios de Jacob, quien pone su esperanza en el Señor, su Dios. Él hizo la tierra, el cielo, el mar, todo lo que hay en ellos. Él siempre mantiene su palabra. Hace justicia a los oprimidos y da de comer a los hambrientos. El Señor da libertad a los presos. El Señor devuelve la vista a los ciegos. El Señor levanta a los caídos. El Señor ama a los hombres honrados. El Señor protege a los extranjeros y sostiene a los huérfanos y a las viudas, pero hace que los malvados pierdan el camino. Oh Sión, el Señor reinará por siempre. Tu Dios reinará por todos los siglos. Aleluya. Ahora, iglesia, los invito para que ustedes me acompañen para que oremos conforme al Salmo. Oremos. Señor Jesús, te damos gracias, Dios bendito, por esta mañana, Señor. Gracias porque tú permites que todos tengamos vida en el Espíritu, los que creemos en ti. Padre, Señor, ayúdanos para que nosotros confiemos únicamente en ti. Si confiamos en los hombres, de nada nos sirve, porque ellos mueren, mientras que tú, Señor Jesús, eres eterno. Gracias, Señor, porque tú nos muestras que eres el ayudador, el que podemos confiar, en el cual tú, Señor, nos sacas de todos los problemas. Gracias, Señor Jesús, porque tú eres poderoso, porque tú fuiste y eres el creador absolutamente de todo. Ayúdanos, Señor. Ayúdanos a que nosotros no confiemos en los hombres, que confiemos siempre en ti, Dios bendito Señor. Gracias porque tú nos das la esperanza y que nosotros te podamos alabar y adorar, porque tú eres el verdadero, tú eres Dios. Te damos muchas gracias y hemos orado en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Bueno, los invito para que me acompañen y le demos la honra y la gloria a nuestro Señor Jesucristo mediante cánticos de alabanza a nuestro Señor. Cerca de ti yo quiero estar para escuchar tu voz y aprender de ti. Quiero ser un reflejo de tu amor. Yo quiero vivir solo en tu voluntad, Jesús. Eres mi buen pastor, tú conoces mi camino.
El esplendor de un rey, vestido en majestad. La tierra alegre está, la tierra alegre está. Cubierto está de luz, venció la oscuridad y tiembla su voz, y tiembla su voz. Cuán grande es Dios, cántale cuán grande es Dios, y todos lo verán. Cuán grande es Dios. El esplendor de un rey, vestido en majestad. La tierra alegre está, la tierra alegre está. Cubierto está de luz, venció la oscuridad y tiembla a su voz, tiembla a su voz. Cuán grande es Dios, cántale cuán grande es Dios, y todos lo verán. Cuán grande es Dios, cuán grande es Dios, cántale cuán grande es Dios, y todos lo verán. Cuán grande es Dios. Día a día Él está, y el tiempo está en Él. Principio y el fin, principio y el fin. La Trinidad en Dios, el Padre, Hijo, Espíritu, Cordero y el león, Cordero y el león. Cuán grande es Dios, cántale cuán grande es Dios, todos lo verán. Cuán grande es Dios, cuán grande es Dios, cántale cuán grande es Dios, todos lo verán. Cuán grande es Dios, tu nombre es sobre todo es.
Por lo cual Dios también le exaltó hasta lo sumo, y le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos y en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para gloria de Dios Padre. Padre Santo, te damos gracias, Señor, porque tú nos has dado ese nombre, Señor, en el cual nosotros podemos, Señor, expulsar demonios, podemos sanar enfermos, Señor. En ese nombre, Padre Santo, nosotros podemos ser libres, Señor. Hemos sido salvos y estaremos contigo por la eternidad, Padre. Gracias, Señor, porque tú eres misericordioso, Señor Jesús. Gracias porque nos has perdonado, aunque no lo merecemos, Señor. Aquí estamos adorándote, Señor, Padre Santo. Gracias, gracias por tanta misericordia. Gracias por tanto amor. Tu nombre, solo tu nombre merece gloria y honra por la eternidad. Gracias, gracias por todo lo que nos das día a día. Gracias por todo lo que tú has hecho por nosotros, Señor. Gracias porque tú cada día, Señor, nos enseñas, nos guías, Señor. Y ante todo, Padre, nos has salvado. Gracias, Padre, por tantas cosas. Y te alabamos y te bendecimos y te adoramos eternamente, Padre. Cuán grande es Dios. Cántale cuán grande es Dios, y todos lo verán. Cuán grande es Dios. Cuán grande es Dios. Cántale cuán grande. Al estar ante ti, adorando frente al mar de cristal, entre la multitud, en asombro allí me habré de postrar y mi canto uniré a millones proclamándote Rey, y mi voz oirás entre las multitudes cantar.
postrar y mi canto uniré a millones proclamándote Rey, y mi voz oirás entre las multitudes cantar. Digno es el Cordero de Dios, el que fue inmolado en la cruz, digno de la honra y el poder, la sabiduría suya es, y al que está en el trono sea el honor. Santo, santo, santo es el Señor, reina por los siglos con poder. Todo lo que existe es por Él. A ti damos gloria, Señor, gloria y honor, Señor Jesús, porque tú eres el único digno de alabanza, Señor. Digno de la honra y el poder, la sabiduría suya es, y al que está en el trono sea el honor. Santo, santo, santo es el Señor, reina por los siglos con poder. Todo lo que existe es por Él. Todo lo que existe es por Él. Bueno, iglesia, y después de haber dado esos cánticos de alabanza a nuestro Señor Jesucristo, los invito para que nosotros le demos gracias al Señor, porque Él es nuestro proveedor, Él es el que nos sustenta, y nosotros por obediencia y agradecimiento diezmamos y ofrendamos. Señor Jesús, te damos gracias, Dios bendito Señor, por estos diezmos y estas ofrendas, Dios. Gracias, Señor, porque tú eres absolutamente el dueño de todo. Bendice a cada una de las familias, Señor, que en el corazón de ellas se han dispuesto para poder dar el diezmo y la ofrenda. Ayúdales, Señor, para que no les falte nada, Dios, pero que siempre esté tu palabra. Padre, Señor, oramos también por las personas que manejan estos dineros, para que tú los bendigas, para que les dé la sabiduría, para que los puedan usar conforme a tu voluntad, Señor Jesucristo. Ayúdalos, Señor, para que estos dineros sean para poder que la obra, tu obra, corra. Te damos muchas gracias, Señor Jesús, y hemos orado en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Bueno, hermanos, los invito para que me acompañen a orar por el ministerio de la iglesia infantil. Señor Jesús, te damos gracias, Dios bendito, por el ministerio de la iglesia infantil. Gracias, Padre amado, Señor, porque tú colocas este ministerio para que los niños puedan recibir vida en el Espíritu.
Bendice a cada uno de los maestros que cada domingo se disponen para llevar tu palabra de la manera más fácil, para que estos niños, lo que ellos reciban, puedan llevárselo a sus familias, a sus compañeritos, en el colegio, en el parque, en todos lados, Señor. Gracias, Dios, gracias porque estos niños son lo maravilloso, son pequeños. Ayúdalos, dales el entendimiento y la sabiduría para que ellos puedan recibir cada día más fácil de tu palabra. Padre, oramos por la vida de Aura Villa, de Mariluz Rodríguez, de Nora Rojas y de Lady Rico. Bendice a estas maestras, Señor. Te damos gracias por ellas. Te pedimos que en el nombre de Jesús tú las sigas usando. Úsalas, Padre, para que puedan, Señor, llevar tus enseñanzas. La enseñanza del día de hoy, tú, Señor Jesús, calma la tempestad. Ayúdanos, Señor, para que estos niños aprendan que tú tienes todo bajo control, para que no pierdan la fe. Te damos muchas gracias y hemos orado en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Iglesia, los invitamos para que a partir de las 10 de la mañana se puedan conectar junto con sus hijos en la plataforma de Zoom, en la cual está disponible la enseñanza del día de hoy. También invitamos para los que no se puedan conectar, de que a esa misma hora y durante todo el tiempo va a estar la prédica para los niños, en los cuales también podrán vernos en los canales de la iglesia en YouTube y Facebook. También le damos la bienvenida a cada uno de esos niños, los niños nuevos que se están conectando el día de hoy desde el exterior, desde cualquier parte del mundo, para que ellos también hoy se dispongan a recibir esa vida que tú, el Señor Jesús, nos ofrece. Le damos la bienvenida a cada una de las personas que están conectadas el día de hoy, desde todas partes. Gracias porque ustedes buscan del Señor Jesucristo. Y una manera es conectándose para recibir esa palabra, la palabra que el Señor Jesús nos trae, la palabra de vida. Bendice a cada uno de ustedes, de los que ustedes están allá conectados, para que podamos recibir con gozo el mensaje que hoy nos traen. Los invito para que en el nombre de Jesús se puedan saludar, se puedan abrazar allá en los grupos de familia que nos están viendo. Sabemos que la iglesia no son 4 paredes, somos nosotros. Ustedes son la iglesia. Los invito para que se puedan saludar en el nombre de Cristo Jesús. Y le damos la bienvenida al pastor Clímaco Caballero. Que el Señor Jesús sea el que unja sus labios para que Él nos muestre la palabra que el Señor Jesús nos trae. Bienvenido, pastor Clímaco. Iglesia, buenos días. Estamos reunidos aquí para alabar y exaltar el nombre del Señor. Él ha sido bueno y su palabra dice que Él es fiel y permanece fiel a su palabra. Y hemos visto durante el transcurso de este tiempo su fidelidad en nuestras vidas, en cada cosa que damos, en cada paso que damos, hemos visto su fidelidad. Quiero recordarles algunas actividades que tenemos como Iglesia del Señor. Recuerde que los sábados no se está llevando el taller el seminario La Voluntad de Dios, pero sí los invitamos para que se conecten al taller del testigo. Recuerde, el taller del testigo, lunes 6 de la tarde, de 6 a 7 y media. Es un tiempo donde aprendemos, escudriñamos, estudiamos la palabra todos juntos. Y eso ha sido muy enriquecedor para nosotros. Entonces, los invitamos lunes, 6 de la tarde, taller del testigo. También tenemos, recuerden, tenemos de lunes a viernes a través de Facebook, a las 7 de la noche tenemos el estudio de la palabra del Señor. De lunes a sábado a las 3 de la mañana tenemos el devocional. Así que los invitamos a que participemos de las diferentes actividades.
También los domingos tenemos 2 servicios. El primero es a las 8 de la mañana a través de YouTube y el segundo es en vivo, presencial, en el Parque El Carmelo a las 10 de la mañana. De 10 de la mañana a 11:30 estamos allí reunidos. Ha sido un tiempo muy, muy bueno en el cual hemos podido testificar y anunciar el nombre del Señor Jesús. Quiero recordarles también que se suscriban al canal de YouTube y estén pendientes, activen la campanita y estén pendientes de cada notificación. Saludamos a cada hombre, cada mujer, cada familia, niño, niña que se conecta para recibir la palabra del Señor y rendir el culto. Recordemos que hoy estamos en el Día del Señor. Así que los invitamos, quiero invitarlo para que se coloquen de pie, tomen la palabra de Dios en sus manos y la abramos en el Evangelio de Marcos, capítulo 11, y vamos a leer desde el versículo 27 al versículo 33. Marcos 11, del versículo 27 al versículo 33, y dice la palabra del Señor así. Volvieron entonces a Jerusalén, y andando por el templo, vinieron a él los principales sacerdotes, los escribas y los ancianos, y le dijeron, ¿con qué autoridad haces estas cosas? ¿Y quién te dio autoridad para hacer estas cosas? Jesús respondiendo les dijo, os haré yo también una pregunta. Respondedme, y os diré con qué autoridad hago estas cosas. ¿El bautismo de Juan era del cielo o de los hombres? Respondedme. Entonces ellos discutían entre sí diciendo, si decimos del cielo, dirá, ¿por qué pues no lo creísteis? Y si decimos de los hombres, pero temían al pueblo, pues todos tenían a Juan como un verdadero profeta. Así que respondiendo dijeron a Jesús, no sabemos. Entonces respondiendo Jesús les dijo, tampoco yo os digo con qué autoridad hago estas cosas. Amén. Vamos a orar. Y pidámosle en esta mañana al Señor que Él sea hablando a nuestras vidas. Que su palabra, que es viva y es eficaz, que es espíritu y es vida, sea morando en cada uno de nosotros. También hoy acerquémonos a Jesús reconociendo su autoridad, su poder, su señorío, reconociendo que Él es Dios. Así que oremos. Padre, yo te doy gracias porque en esta mañana nos das la oportunidad de acercarnos a ti. Gracias por este privilegio, esta oportunidad, Señor. Gracias por tu palabra, que es la verdad y a través de ella podemos conocerte. Gracias por este tiempo, por este lugar. Gracias por permitirnos hablar y, Señor, tu palabra. Úsanos, Señor, te lo pedimos en esta mañana. Usa mi vida, Dios. Que mi vida sea un instrumento útil para dar de beber al sediento, para dar de comer al hambriento. Que hoy tu palabra vista al que está desnudo. Que hoy tu palabra levante al que está caído. Que sea fortalecido las rodillas de aquel que está débil, Señor. Padre, que aquellos que tienen lucha, Señor, con sus pensamientos, hoy tu pensamiento, hoy tu palabra sea colocada en nuestras vidas y sea derribando todo argumento y toda altivez que impide que te conozcamos, Señor. Hemos venido, Señor, delante de ti y queremos escucharte. Abre nuestros oídos, Señor, abre nuestros oídos, Padre, y sabemos que tú hablarás siempre a aquel que se acerca reconociendo quién eres tú. Gracias te damos, Jesús, pues tú eres fiel y verdadero y no hay nadie como tú. Que hoy ante tu autoridad, Señor, nos inclinemos, porque tú eres Señor y tú eres Dios. Gracias te damos, Jesús, dame el poder de tu palabra. Dame la sabiduría de tu palabra. Dame el conocimiento de tu palabra, Señor. Que hoy corra la vida, Señor, a cada uno de nosotros. Gracias te damos, Jesús. Amén. Muy bien, pueden tomar asiento, por favor. Y aquí tenemos en esta porción del Evangelio, recuerde que solo hay un Evangelio que es contado por cuatro diferentes personas. El Evangelio habla acerca de Jesús, de la gracia, de la misericordia, del reino de los cielos, de quién es Jesús, el Hijo de Dios, y qué vino a hacer con cada uno de nosotros. Así que en esta mañana, en esta porción, comienza Marcos a contarnos algo. Dice que volvió Jesús a Jerusalén y andando por el templo. Mire que aquí está resaltando algo Marcos, que es Jerusalén,
Jerusalén es la capital en ese momento de Israel. ¿Y por qué es tan importante Jerusalén? Porque allí está el templo. ¿Y se acuerdan lo que dijo Jesús unos días anteriores? Jesús está diciendo y nos enseñó algo acerca del templo, y es que el templo, número 1, es la casa del Padre, y número 2, es casa de oración, casa de comunión, casa donde vamos a hablar con Dios. Y por eso Jesús limpió la casa de su Padre, hizo respetar, colocó orden, porque como hijo estaba estableciendo este lugar. Habían unas personas encargadas, pero estas personas no estaban ejerciendo la autoridad, no se habían preocupado para darle el lugar y hacer respetar la casa de Dios. Pero el Hijo de Dios sí vino a traer libertad, a limpiar. Y recordemos que ahora ese templo no es solamente los 4 ladrillos, las paredes, no es un edificio. Ese templo ahora somos nosotros, los que creemos en Jesús, los que creemos en el Señor. Así que acerquémonos confiadamente delante de Dios, acerquémonos y disfrutemos de ser ese templo. Y recuerde, Jesús, el Hijo de Dios, va a tener, si Él tiene que limpiar el templo, lo va a hacer, porque esa casa es casa de oración. Usemos el templo para lo que fue destinado, para hablar con Dios. Y entonces dice aquí que Jesús volvió al templo. Y aquí en esta porción vamos a encontrar una pregunta que usted y yo debemos resolver. Y que tarde o temprano, unos más temprano y otros más tarde, vamos a tener que darle una respuesta a la pregunta que aparece aquí. Y que hoy confío para que si usted se encuentra ante esta pregunta pueda darle una respuesta. Porque la pregunta, ya la vamos a ver, es una pregunta válida y la hicieron aquellos personajes. Entonces Jesús está en el templo y vienen a buscarle unas personas. ¿Quiénes vienen a buscarlo? Dice los principales sacerdotes, los escribas y los ancianos. Israel estaba gobernada religiosamente por este grupo de personas, por algo que se llama el Sanedrín. Y al Sanedrín pertenecían fariseos, saduceos, escribas, y ellos gobernaban y se encargaban de dirigir al pueblo y enseñarle la ley y tomar decisiones en asuntos religiosos. Entonces, dice que llegaron estos hombres. Los escribas eran personas que, como su nombre lo indica, escribían la palabra de Dios, pero eran también personas que se dedicaban al estudio riguroso de la ley y a enseñarle al pueblo cómo debía, a darle la interpretación al pueblo y cómo el pueblo debía poner en práctica esas leyes. Entonces aquí ellos se reúnen, imagínense. Ellos se reúnen y vienen a Jesús, pero no es casualidad, porque mire lo que ellos estaban planeando. Luego de que Jesús purifica el templo, lo limpia para que sea casa de oración. Dice aquí versículo 19, versículo 18. Y lo oyeron los escribas y los principales sacerdotes y buscaban cómo matarle porque le tenían miedo, por cuanto todo el pueblo estaba admirado de su doctrina. ¿Qué estaba pasando aquí? Pues todo el pueblo se había ido detrás de Jesús. Deseaba escucharlo, deseaba aprender de él. Pero los escribas, los fariseos y algunos ancianos, la autoridad religiosa, no, porque ellos tenían y querían el favor del pueblo, ellos querían tener el pueblo y a las personas a su favor. Entonces la manera en que iban a volver a recuperarlo era quitando a Jesús del medio. Entonces ellos se reunieron y decidieron quitar a Jesús, matarlo, buscar la forma. Entonces Jesús está de nuevo en el templo y allí llegan este grupo de personas y le hacen la siguiente pregunta, versículo 28. ¿Con qué autoridad haces estas cosas? ¿Y quién te dio autoridad para hacer estas cosas? Miren que le están cuestionando. No le están cuestionando que si tiene poder o no tiene poder, no. Le están cuestionando su autoridad. Le están diciendo quién le permitió hacer esto. Número 2, ¿de dónde sacó esa autoridad? ¿Quién le dio la autoridad? ¿De dónde obtuvo esa autoridad? Pues ellos, como sumos sacerdotes, ellos venían de la descendencia de Aarón,
Y entonces se presentan, y algunos de ellos habían estudiado con maestros muy renombrados en ese tiempo. Pablo lo dice que él aventajaba a muchos de sus compatriotas, pues él había estudiado a los pies de Gamaliel, y Gamaliel era un buen maestro de la ley. Entonces esto le daba un estatus, de acuerdo al maestro que escogían, y así podían enseñar al pueblo, y le están diciendo a Jesús, bueno, muéstrame sus credenciales. ¿Quién se cree usted para hacer esto? ¿Quién es? ¿Quién es? Pero ellos no son los únicos en la Biblia a los cuales hicieron esa pregunta. Ellos no son los únicos. ¿Se acuerdan cuando iban los discípulos en la barca y Jesús iba durmiendo y se levantó una tempestad tan grande que aquellos hombres que antes eran pescadores y estaban acostumbrados al mar, al viento, se asustaron y pensaron que iban a morir? Y Jesús se levanta y dice, hombres de poca fe, y reprende al mar y reprende al viento, e inmediatamente la tormenta se calma. Se calma la tempestad. ¿Y Jesús qué dice? Jesús después de hacer esto vuelve y se ubica en la barca y los discípulos comenzaron a preguntarse, ¿quién es este hombre? Que el viento y el mar le obedecen. ¿Quién es? ¿Quién es? Y eso es lo que están diciendo aquí los escribas, los fariseos, los principales sacerdotes. Le están diciendo, bueno, Jesús, ¿cuál es su autoridad? Y la Biblia nos muestra que Jesús es autoridad. ¿Y quién le dio esa autoridad? Esa autoridad Él no la tomó por sí mismo, sino la autoridad del que lo envió. El Padre le dio la autoridad. Y vamos a ver varios pasajes donde Jesús muestra su autoridad. Miremos un momento en Marcos capítulo 2, versículo 7. Mire lo que dice la autoridad de Jesús. Dice, leamos antes, Marcos capítulo... Aquí están trayendo al hombre paralítico y abren el hueco en el techo y hace que descienda y queda al frente de Jesús. Entonces, versículo 3, entonces vinieron a él unos trayendo un paralítico que era cargado por 4. Y como no podían acercarse a él por causa de la multitud, descubrieron el techo de donde estaba y haciendo una abertura bajaron el lecho en que yacía el paralítico. Al ver Jesús la fe de ellos, dijo al paralítico, hijo, tus pecados te son perdonados. Estaban allí sentados algunos de los escribas, los cuales cavilaban en sus corazones. ¿Por qué habla este así? Blasfemia dice. ¿Quién puede perdonar pecados sino solo Dios? Y conociendo luego Jesús en su espíritu, que cavilaban de esta manera dentro de sí mismo, les dijo, ¿por qué caviláis así en vuestros corazones? ¿Qué es más fácil decir al paralítico, tus pecados te son perdonados? O decirle, levántate, toma tu lecho y anda. Pues para que sepáis que el Hijo del Hombre tiene potestad en la tierra para perdonar pecados, dijo al paralítico, a ti te digo, levántate, toma tu lecho y vete a tu casa. Esta porción nos está mostrando que el Hijo de Dios, Jesús, tiene autoridad en la tierra para perdonar pecados. Jesús tiene autoridad. Por eso si usted y yo tenemos pecado, debemos acercarnos a Jesús. Es el único que tiene autoridad para perdonar pecados. Y esa autoridad le fue entregada por el Padre. Ahora leamos Mateo capítulo 8, versículo 27. Aquí vamos a ver cuando Jesús reprende al mar y al viento. Mateo capítulo 8, versículo 27. Jesús tiene poder sobre la naturaleza. Dice, versículo 26, Él les dijo, ¿por qué teméis, hombres de poca fe? Entonces levantándose, reprendió a los vientos y al mar, y se hizo grande bonanza. Y los hombres se maravillaban diciendo, ¿qué hombre es este? Que aún los vientos y el mar le obedecen. Jesús tiene poder sobre la naturaleza, sobre los vientos, sobre el mar. Tiene autoridad, tiene potestad porque ordena. Sale de su boca la palabra y la naturaleza le obedece. Ahora vamos a Marcos capítulo 1. Versículo 27. Marcos capítulo 1. Mire lo que está diciendo aquí. Dice, y todos se asombraron de tal manera que discutían entre sí diciendo, ¿qué es esto? ¿Qué nueva doctrina es esta? ¿Con qué autoridad manda uno a los espíritus inmundos y le obedecen?
y muy pronto se difundió su fama por toda la provincia alrededor de Galilea. ¿Qué pasó aquí? Que traen a Jesús un hombre con un espíritu inmundo, Jesús le echa fuera, el demonio se revuelca, hace que el hombre se revuelque ahí y luego sale y dice, ¿qué nueva enseñanza es esta? ¿Con qué autoridad? O sea que Jesús tenía una autoridad que no la tenían ni los principales sacerdotes, no la tenían los escribas, no la tenían los fariseos, y ya vimos que Jesús tiene autoridad para perdonar pecados. Jesús tiene autoridad sobre la naturaleza, Jesús tiene autoridad sobre los espíritus inmundos, por eso no debemos tener temor. Esa autoridad le fue entregada a Jesús. Y al ver esto, pues ellos se cuestionaban y decían, ¿quién es este hombre? ¿Quién es? ¿Quién es? Pues Él es el Hijo de Dios. Y miren un momento Lucas capítulo 4. El Evangelio contado por Lucas capítulo 4, versículo 32 Dice, estaba en la sinagoga un hombre que tenía un espíritu de demonio inmundo, el cual exclamaba a gran voz diciendo, déjanos, ¿qué tienes con nosotros, Jesús Nazareno? ¿Has venido para destruirnos? Yo te conozco quién eres, el Santo de Dios. Y Jesús le reprendió diciendo, cállate y sal de él. Entonces el demonio, derribándole en medio de ellos, salió de él y no le hizo daño alguno. Y estaban todos maravillados y hablaban unos con otros diciendo, ¿qué palabra es esta? Y que con autoridad y poder manda a los espíritus inmundos y salen. Y su fama se difundía por todo Galilea, por todos los contornos. La palabra de Dios tiene autoridad. Y ahí usted y yo nos acercamos al Señor. Y que volvamos otra vez a Marcos, ¿qué es lo que quiere enseñarnos esta porción hoy en día? Que nosotros debemos reconocer la autoridad del Hijo de Dios. ¿Quién es Él? Cuando se acercaron a Jesús y le preguntaron con qué autoridad y quién te dio esta autoridad, respóndenos. Y no es que los escribas, los fariseos y los principales sacerdotes quisieran encontrar una respuesta de Jesús. Porque ellos buscaban una forma de acusarlo de un delito, de un pecado y poderlo matar. Pero aún no había llegado la hora. Pero mire lo importante que está aquí mostrando Jesús, que Jesús no solamente tenía la autoridad, sino también el poder. Y la autoridad es el derecho, la libertad para actuar y para tomar decisiones, para hacer crecer. Eso es autoridad. El derecho, la libertad para hacer, para tomar decisiones y actuar. Hay personas que tienen autoridad, pero no tienen el poder para efectuarlo. Ejemplo, usted puede tener en una empresa que yo trabajé, a mí se me ocurrió una idea de cómo mejorar un proceso de la estampación de unos productos, pero yo no tenía la autoridad para hacerlo que se cumpliera. ¿Qué tuve que hacer? Recurrir a mi jefe y contarle la idea de cómo mejorar también algo de una máquina para que fuera más precisa. Yo le di la idea, yo no tenía el poder para manipular la máquina ni para que se hiciera lo que yo estaba pensando, yo no tenía la autoridad. Y tuve que ir al quien tenía la autoridad y él sí la puso en práctica. Él sí tenía la autoridad, el derecho, la libertad para actuar. Entonces, y también hay algunos que tienen la autoridad pero no la ejercen. Y tristemente hoy en día en los hogares, los padres son los que tienen la autoridad, pero no la ejercen. Y por eso quien toma ese lugar son los hijos. Y muchos de los niños hoy en día son los que mandan de la casa. Y los papás están detrás de los niños mirando cómo los hacen felices, mirando cómo satisfacen sus deseos, cediendo ante los caprichos, ante las manipulaciones de los niños. Es terrible, es tremendo. Pero ahí es cuando debemos ejercer nuestra autoridad, la libertad para decidir. Yo conozco el caso de un niño o lo he visto en muchos lugares, ahora con la tecnología y con el celular, cómo se desesperan y lloran y patalean y hacen espectáculos, se tiran al suelo porque desean jugar en el celular. Pero si el papá es serio, no le va a satisfacer ese deseo a su hijo, porque le va a hacer un mal.
sino que le va a mostrar quién tiene la autoridad. Por eso usted puede ver que entre los padres hay uno que tiene que luchar contra el hijo, porque el hijo está ahí insistentemente que le preste el celular, que le preste el celular, que le preste el celular. Y está el otro padre que no se lo pide, porque sabe que no, ya sabe quién tiene la autoridad y la está ejerciendo. Así que aquí nos está mostrando la autoridad de Jesús, nos está hablando de esa autoridad. Y ya como vimos que Jesús tiene autoridad sobre los demonios, tiene autoridad sobre la naturaleza, tiene autoridad para perdonar pecados. Él enseñaba, su enseñanza tiene autoridad, o sea, se ve, produce, se ve el resultado de la enseñanza de Jesús. Y también podemos ver que en muchas ocasiones Jesús, ¿qué dijo? Oísteis que fue dicho, pero los escribas y fariseos habían interpretado de una manera. Pero Jesús dice, pero yo os digo. Jesús está diciendo, miren, esta es la correcta interpretación de esta palabra. Que cualquiera que mira a una mujer, y eso lo hemos visto varias veces en Mateo, para desearla en su mente ya adulteró con ella. Que cualquiera que detiene y desea el mal contra su prójimo, pues ya está cometiendo asesinato. Jesús dijo, esta es la autoridad de Jesús, esta es la autoridad que Él nos está mostrando. Ahora acompáñeme a Juan capítulo 8. Ellos le están preguntando a Jesús, pero no porque quieran obtener una respuesta, porque ellos ya habían presenciado, habían sido testigos, habían escuchado de todo lo que Jesús había hecho, pero ellos lo que no querían era perder el favor ni la imagen que el pueblo tenía de ellos. Juan capítulo 8, y mire lo que está diciendo Jesús. Dice Juan 8, dijo entonces, versículo 31, dijo entonces Jesús a los judíos que habían creído en Él, si vosotros permaneciereis en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos, y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. ¿Qué está diciendo Jesús? Que si el Hijo los liberta, van a ser verdaderamente libres. Y le está hablando a las personas que habían creído en Él. Pero están diciendo, si ustedes permanecen en la verdad, dice, en mí, si ustedes permanecen en mi palabra, serán verdaderamente mis discípulos. Y entonces ahí van a conocer la verdad y la verdad los va a hacer libres. Mire lo que está diciendo Jesús. La verdad va a ser libre ¿a quién? Aquí el que permanece en la palabra. Y en Juan, en el Evangelio de Juan, Jesús dice, yo soy el camino, la verdad y la vida. Miremos, dice Juan, se me olvidó la cita, perdón. Juan, Él es el camino, Jesús dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida. Mira lo que está diciendo Jesús. Jesús está diciendo allí, y permaneceréis y conoceréis la verdad y la verdad os hará libres. Y aquí está hablando de la verdad. ¿Y quién es la verdad? Jesús es la verdad. Juan 14:6. Dice, Jesús dijo, yo soy el camino y la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. ¿Qué está diciendo Jesús? Que Él es la verdad. Él no es un maestro de la verdad. Él no es una verdad. No, Él es la verdad. Esa es la autoridad de Jesús. Él es la verdad y todo aquel que conoce a Jesús, que conoce la verdad, es libre. Esa es la autoridad con que está hablando Jesús. Jesús, mientras que estuvo aquí en la tierra, no le pidió permiso a ningún gobernante, no le pidió permiso a ningún religioso, no le pidió permiso a los sumos sacerdotes para hacer y predicar el evangelio, para anunciar el reino de los cielos. No, Él todos los días dijo, he venido no para hacer mi voluntad, sino la voluntad del que me envió. Jesús vino para dar a conocer la voluntad del Padre. Él vino para hacer esa voluntad y la hizo a cabalidad hasta la muerte, dice la Biblia, hasta la muerte y muerte de cruz. Pero aquí volvamos otra vez a Marcos capítulo 11. Dice aquí que aquellos hombres no querían de verdad una respuesta de Jesús, ¿cierto? Entonces, mire lo que dice el versículo 29. Jesús respondiendo les dijo, os haré yo también una pregunta.
Respondedme y os diré con qué autoridad hago estas cosas. Ya ellos sabían con qué autoridad lo hacía, pero Jesús quiere es confrontarlo. Y eso es el propósito de las preguntas de Jesús. Que el hombre se examine, que el hombre encuentre la respuesta a lo que Jesús está preguntando. ¿Dónde? Dentro de él. Que el hombre se dé cuenta de su condición. Porque Dios lo conoce todo. Pero Dios quiere que el hombre se conozca. Que el hombre se dé cuenta de lo que hay en su corazón, de lo que piensa. Y entonces Jesús les dice, listo, ustedes quieren saber con qué autoridad lo hago. Yo les voy a dar la respuesta. Pero esa respuesta depende de que ustedes me contesten esta pregunta. Dice versículo 30, esta es la pregunta. ¿El bautismo de Juan era del cielo o de los hombres? Respondedme. Esa fue la pregunta que les digo. Bueno, ustedes quieren saber si yo tengo autoridad. ¿Y con qué? No. ¿Ustedes quieren saber por qué yo limpié el templo? ¿Por qué les llamé la atención y les dije que la casa de mi padre es casa de oración? ¿Ustedes quieren saber por qué yo estoy haciendo esto? Listo, yo les voy a decir. Pero contésteme primero esto. ¿El bautismo de Juan era del cielo o de la tierra? El bautismo de Juan se lo inventó él. Él un día amaneció y dijo, no, yo estoy como muy desocupado. ¿Qué hago? ¿Qué hago? Pues me voy a poner a bautizar. Pues bauticémonos, vamos al desierto y comencemos a gritar allá. Y vistámonos de esta manera y vamos a hacer, y vamos a dar un mensaje a la gente, ¿sí? ¿O era del cielo? ¿Juan era de verdad un profeta enviado por Dios o no? Y entonces, estos hombres hacen una pausa y dicen, espere Jesús, espere, consultamos entre todos. ¿Qué respuesta le vamos a dar? Miren, ellos querían atrapar a Jesús, pero Jesús es un hombre sabio y aquí está mostrando esa sabiduría que viene de lo alto y nunca, nunca Jesús perdió el control de la situación, no solo en esta oportunidad, sino en todas. Cuando quisieron arrinconarlo, cuando quisieron ponerle trampa, ellos mismos, los que le tendieron lazo, quedaron presos en su propia trampa. Ese es Jesús. Jesús está mostrando aquí la autoridad. Su enseñanza es como ninguna otra. Él es Señor. Y mire lo que dice aquí. Entonces ellos se fueron y comenzaron a pensar entre ellos. Decían, si decimos del cielo, dirá, ¿por qué pues no le creísteis? Dirá, bueno, digámosle que el bautismo de Juan es del cielo. No, pero si le decimos del cielo, va a decir, bueno, ¿ustedes por qué no creen? Y entonces ahí nos vamos, imagínense, ahora nosotros somos los líderes religiosos, nosotros somos los que enseñamos a otros a creer en Dios, a que caminen con Dios, a que obedezcan la palabra de Dios. Y nosotros no vamos diciendo que el bautismo de Juan es del cielo y nosotros no creímos a lo que Juan fue, a lo que Dios envió a hacer a Juan. No podemos responder que es del cielo. Entonces digamos que es de la tierra. Y si decimos que es de los hombres, o sea que a Juan se le ocurrió bautizar. Y entonces dijeron, no, mire, aquí está el pueblo. Y el pueblo creía y tenía a Juan como profeta de Dios. Si decimos que es del pueblo, pues entonces la gente se nos va a venir en contra de nosotros. Y va a decir, bueno, Juan era profeta, entonces ustedes no son de verdad puestos por Dios. Si imagínense esa encrucijada en que la colocó Jesús. No tenían una respuesta. Y ante esta pregunta, ¿qué decidieron hacer? Así que dijeron, bueno, pues vamos a decirle. Y versículo 33. Así que respondiendo, dijeron a Jesús, no sabemos. En verdad ellos no sabían si el bautismo era de Juan. Que el bautismo de Juan era del cielo, en verdad no sabían. En verdad ellos no tenían el discernimiento para saber que si el bautismo de Juan era del cielo, era de los hombres. Si los hombres tenían a Juan como un profeta de Dios, ¿por qué ellos que eran los líderes religiosos no podían reconocerlo? Porque ellos querían era toda la atención sobre ellos. Querían la admiración, que los hombres los llamaran y los saludaran en las plazas. Y ante la pregunta de Jesús y no querer desnudar su corazón, diciéndole, Señor, era del cielo. Porque al reconocer al bautismo de Juan era el cielo, que era del cielo, tenían que reconocer quien le había dado la autoridad a Jesús.
Miren un momento Juan capítulo 1. Evangelio de Juan capítulo 1. Mire, dice, es que es muy bonito lo que dice acá. Dice, este es el testimonio, versículo 19. Este es el testimonio de Juan cuando los judíos enviaron de Jerusalén sacerdotes y levitas para que le preguntasen, ¿tú quién eres? Confesó y no negó, sino confesó, yo no soy el Cristo. Y le preguntaron, ¿qué pues? ¿Eres tú Elías? Dijo, no soy. ¿Tú eres el profeta? Y dijo, no. Le dijeron, pues, ¿quién eres? Para que demos respuesta a los que nos enviaron. ¿Qué dices de ti mismo? Dijo, yo soy la voz de uno que clama en el desierto. Enderezad el camino del Señor. Como dijo el profeta Isaías, y los que habían sido enviados eran de los fariseos. Y los que habían sido enviados eran de los fariseos, y le preguntaron y le dijeron, ¿por qué pues bautizas si tú no eres el Cristo, ni Elías, ni el profeta? Juan le respondió diciendo, yo bautizo con agua, mas en medio de vosotros está uno a quien vosotros no conocéis. Este es el que viene después de mí, el que es antes de mí, del cual yo no soy digno de desatar la correa del calzado. Estas cosas sucedieron en Betábara, al otro lado del Jordán, donde Juan estaba bautizando. ¿Qué estaba diciendo Juan? Miren, yo solamente soy una voz, yo solamente grito en el desierto, yo solamente tengo que cumplir una misión, es enderezar el camino del Señor, del que viene detrás de mí, y es tan grande, es tan digno que está en medio de ustedes y no lo conocen. Yo no soy capaz de servirle y de agacharme y desatar la correa de su calzado. Él es grande, Él es más digno que yo, Él es mejor y es primero que yo. Juan está dando testimonio de Jesús. Ellos no sabían realmente. Dice que al siguiente día, Juan vio a Jesús que venía hacia él y dijo, miren, Él es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Juan lo señaló a Jesús. Además, cuando Jesús fue bautizado por Juan, vino la voz del cielo y Juan pudo escuchar la voz que dijo, este es mi Hijo amado, en quien me complazco, en quien me alegro. Jesús es el Hijo que alegra al Padre. Juan dio testimonio de quién era Jesús, el Hijo de Dios, pero los hombres, estos fariseos, no querían reconocerlo. Juan dijo, ¿quién soy yo? No importa. Mire Juan capítulo 3, versículo 30. Juan dijo, es necesario que Él crezca, pero que yo mengue. ¿Qué dijo Juan? Mire, es necesario que yo me desaparezca. Es necesario que yo me reduzca para que Cristo sea mostrado claramente ante los ojos. Yo soy, Jesús luego en Mateo 11 dice, Juan era una antorcha, pero ustedes quisieron refugiarse en un momento en su luz, pero aquí está el sol, aquí está la luz del mundo. Jesús dijo, mientras que estoy en el mundo, luz soy del mundo. Jesús tiene poder y autoridad y Juan está mostrando esa autoridad. Juan está mostrando esa verdad. Y aquí está diciendo que es necesario que Jesús creciera, que Jesús se manifestara y que Juan disminuyera, que Juan menguara. Esto es lo que está diciendo el Señor. ¿Quién soy yo? No importa, pero el que viene detrás de mí, Él es el importante, Él es el grande, Él es el Señor. Volvamos a Marcos. Y aquí en Marcos capítulo 11, versículo 32 dice, y si decimos de los hombres, pero temían al pueblo, pues todos tenían a Juan como un verdadero profeta. O sea, Juan anunció quién era el Hijo de Dios. Juan lo anunció. Juan anunció quién es el Cordero de Dios. Y aquellos hombres no querían reconocer con qué autoridad Jesús. Y entonces como la excusa fue, no es que ellos no supieran, no, es que ellos no querían delante del pueblo reconocer que Jesús tenía autoridad dada por el Padre. Ellos eran los encargados de administrar el templo, de servir en el templo, de recibir los sacrificios. Pero ellos habían desviado su corazón y estaban corruptos. Ellos no deseaban aceptar la respuesta. Y esta es la pregunta que usted y yo debemos en esta mañana responder tarde o temprano. Usted no la responde hoy, tendrá que responderla mañana delante del Señor. ¿Cuál pregunta? ¿Quién eres tú, Jesús? ¿Con qué autoridad haces estas cosas? Y lo que hace el hombre es esconderse. Ante esta pregunta el hombre no quiere aceptar que Dios es Dios y que Él tiene la autoridad, que Él es el que gobierna, que Él es el que manda y se esconde detrás de unos argumentos.
En Romanos capítulo 1, versículo 12 dice que lo invisible de Dios, su eterno poder y deidad, se hacen claramente manifiestos a través de las cosas creadas. Es decir, que la naturaleza, por cualquier lugar donde usted la mire, está mostrando que Dios creó, que hay un Dios, que hay un creador, que puso el orden a todas las cosas. Eso está mostrando la naturaleza. Pero el hombre prefiere esconderse detrás y decir, no, yo no sé si hay Dios. Prefiere tratar de ignorar esta pregunta. Pero tarde o temprano tendrá que hacerle frente al Señor y darle una respuesta. Y en esta mañana lo que Jesús quiere es que usted y yo reconozcamos su autoridad. Si usted reconoce su autoridad, dice, mire lo que pasa al que reconoce la autoridad de Jesús. Juan capítulo 1, versículo 12. Si usted y yo reconocemos la autoridad de Jesús, mire lo que le pasa al que reconoce esa autoridad. Juan capítulo 1, versículo 12. Pues es muy fácil decir que todos somos hijos de Dios, pero Juan 1:12 dice, mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio la potestad de ser hechos hijos de Dios, les dio la autoridad de ser ¿qué? Hechos hijos de Dios. ¿A quiénes? A los que creen en su nombre. ¿En cuál nombre? El nombre de Jesús. Ese es el nombre que los apóstoles predicaron. Ese es el nombre que usaron para echar fuera demonios. Ese es el nombre que usaron para sanar enfermos. Ese es el nombre que usaron para anunciar el evangelio, para bautizar a los hombres. Es el nombre que usaron para exaltar el nombre de Jesús. El nombre que es sobre todo nombre. Para vivir es el nombre de Jesús. Y dice que todo aquel que cree en ese nombre le da la autoridad ¿de qué? De ser llamado hijo de Dios. Es la autoridad que nos da el nombre del Señor. Esa es la autoridad. Ahora, acompáñeme a Juan. Aquí está diciendo acerca de que todo aquel que cree en Jesús tiene la autoridad de ser llamado hijo de Dios, tiene la potestad. Ahora acompáñeme a Mateo capítulo 28. Ellos, hasta ese momento Jesús no había muerto ni resucitado. Y podían dar esa respuesta, escondiéndose. Pero ya Jesús murió y resucitó, y ya los apóstoles nos contaron. Tenemos el registro de las palabras. Tenemos aquí el Evangelio, y mire lo que dice Mateo capítulo 28. Mire la autoridad del Señor. Mateo capítulo 28, después de resucitar, Jesús hace lo siguiente. Pasado el día de reposo, al amanecer del primer día de la semana, vinieron María Magdalena y la otra María a ver al sepulcro. Y ahora acompáñeme, Jesús ha resucitado. Jesús se aparece a sus discípulos, versículo 16. Pero los 11 discípulos fueron a Galilea, al monte donde Jesús les había ordenado. Y cuando le vieron, le adoraron, pero algunos dudaban. Y Jesús se acercó y les habló diciendo, miren, después de resucitar Jesús se acerca a sus discípulos, se encuentra con ellos y les dice y les da un mensaje muy importante. ¿Qué es lo que les dice? Toda potestad, toda autoridad me es dada ¿en dónde? En el cielo y en la tierra, toda la autoridad. Quien manda en el cielo se llama Jesús, quien manda en la tierra se llama Jesús. Y Filipenses nos dice que debajo de la tierra los que están muertos también ante la autoridad del nombre de Jesús tiemblan, que Jesús está por encima de todos los principados, todas las potestades, todas las huestes espirituales, todos están bajo los pies de Jesús. Jesús está por encima de todo, Él tiene la autoridad, toda la autoridad le fue dado en el cielo y en la tierra, y por eso dice la Escritura que Dios lo exaltó hasta lo sumo y ahora está sentado en el trono. Él es el que gobierna con toda autoridad. Es el que tiene la libertad para tomar decisiones, ejecutar. Él es nuestro Señor. Y mire lo importante que nos está mostrando aquí. Que como Él tiene la total autoridad, por eso envió a quienes. Les dijo, vayan. Por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado, y he aquí yo estoy con vosotros
todos los días hasta el fin del mundo. En la autoridad de Jesús es que usted y yo vamos a llevar el Evangelio. Es en ese nombre. Él es el quien nos capacita. Él es el quien nos autoriza de ir a llevar el mensaje de salvación a cada criatura. Y hoy usted que está escuchando esta palabra, reconozca la autoridad de Jesús. No le haga el quite, no se haga el que no oye. No se haga el sordo, no se haga el desentendido, porque un día va a tener que reconocerlo. Que Jesús, su autoridad es dada por el Padre. Y usted y yo, que creemos en el Señor, pues debemos recordar constantemente esta palabra. ¿Cuál? Que Él tiene la autoridad sobre la enfermedad, sobre la muerte, porque resucitó a Lázaro. Él dijo, Lázaro, ven fuera. Inmediatamente Lázaro salió. Jesús tiene poder y autoridad. ¿Se acuerdan de aquel hombre que le dijo que tenía a su criado enfermo y fue a Jesús y le dijo, Jesús, yo también soy hombre bajo autoridad, solamente di la palabra y mi criado sanará? Y Jesús dijo, ve, conforme has creído te sea hecho. La palabra de Dios tiene autoridad, su nombre, el nombre de Jesús es autoridad, y no porque Él mismo la haya conseguido, no, el Padre le dio esa autoridad, y ahora en la autoridad de Jesús es que usted y yo vivimos y llevamos la vida de fe. Ahora, volvamos otra vez a Marcos capítulo 11, y dice aquí, 33, versículo 33, así que respondiendo, dijeron a Jesús, no sabemos. Entonces respondió Jesús, les dijo, tampoco yo os digo con qué autoridad hago estas cosas. ¿Qué les dijo Jesús? Está bien, hasta aquí llegamos. Yo no voy a seguir dándoles si ustedes no quieren creer. Y esto nos está dando, este versículo a mí me ha impactado mucho. ¿Por qué? Porque si usted quiere tener un diálogo con Dios, si usted quiere crecer y conocer quién es Dios, el principio es reconocer la autoridad de Jesús. El principio es que usted reconozca que Jesús es el Señor. Y que usted lo reconozca como Dios y como Rey. Que usted lo reconozca como el dueño de su vida. Que usted reconozca la autoridad que Él tiene. Y entonces va a conocer cada día más quién es el Señor. Pero mientras que usted no reconozca, pues Jesús no le va a dar las respuestas. Jesús no le va a dar a conocer al Padre. Jesús no le va a dar a conocer el reino de los cielos. Porque no quiere. Porque no quiere aceptar la autoridad de aquel que vive y permanece para siempre. Jesús tiene la máxima autoridad. ¿Y qué podemos aprender en esta mañana de esta porción? Que para conocer a Jesús, para conocer su grandeza, para conocer quién es Jesús, debemos reconocer su autoridad. Debemos saber que Él es el Hijo de Dios y que esa autoridad se la dio el Padre. Y que también que hay dos grupos de personas. Los que creen en Jesús y reconocen su autoridad y gozan y predican y anuncian el reino de los cielos, y aquellos que dicen creer, pero en realidad no creen, en realidad no obedecen la palabra del Señor. ¿En qué posición está usted? ¿En qué posición estoy yo? ¿Estamos reconociendo la autoridad del Hijo de Dios? Por eso Él dijo, ustedes van a orar así, venga a nosotros tu reino y hágase tu voluntad como en el cielo, así también en esta tierra. Que se haga tu voluntad, Señor. Esa es la autoridad con que usted y yo debemos pedir, iglesia. Que en esta mañana nosotros vivamos bajo la autoridad. Reconozcan, no hay nadie más grande que Jesús, no hay nadie más poderoso que Jesús, no hay nadie que tenga mayor autoridad. Por eso en esa autoridad vamos, por tanto, ir y hacer discípulos a todas las naciones. Es el mensaje para su iglesia. Y Él tiene la autoridad sobre los demonios. Él le ordenó a los demonios huir y los demonios huyeron. Así que los invito en esta mañana para que oremos pidiéndole al Señor el que podamos seguir reconociendo su autoridad, su poder y su señorío siempre. Padre, yo te doy gracias en esta mañana porque tú eres Dios fiel y verdadero, Jesús. No podemos jugar con la verdad, Señor. No podemos escondernos ante la verdad. Y ante estas preguntas que tú estás dando, Señor, ante estas preguntas que tú estás haciendo acerca de la autoridad y quién te dio esa autoridad, hoy nos arrodillamos ante ti, Señor.
Allá en Filipenses capítulo 2 dice que Dios te exaltó hasta lo sumo y te dio un nombre sobre todo nombre, para que ante el nombre de Jesús se doble toda rodilla de lo que hay en el cielo, para que ante el nombre de Jesús se doble toda rodilla de lo que hay en la tierra, para que ante el nombre de Jesús se doble toda rodilla de lo que hay debajo de la tierra, Señor, y toda lengua confiese que Jesús es el Señor, para gloria de Dios Padre. Hoy, Señor, como tu iglesia queremos reconocer tu autoridad, Señor. Tu nombre es nombre que es superior. Tú estás sentado en el trono, Señor, y bajo tu autoridad es que nosotros anunciamos el evangelio, es que llevamos una vida de fe. Jesús, obra con poder en esta mañana, que sea derribado todo argumento, Señor, que sea derribada toda altivez, todo orgullo del hombre que quiere esconderse detrás de su razonamiento para no reconocer que tú eres Jesús, el Hijo de Dios, Señor. Solamente tú eres grande, solamente tú eres Señor, porque conocemos personas en esta tierra, científicos que reconocen que hay alguien que creó, hay alguien que puso en orden todo este universo, pero no quieren reconocer que eres tú, Señor. Ayúdalos, Señor, ayúdanos, Señor, a reconocer tu autoridad, a caminar en esa autoridad, Señor. Obra, Señor, en esta mañana en el nombre de Jesús, sobre todos aquellos que están enfermos. Obra, tu palabra es poderosa. Tú diste la palabra y los enfermos fueron sanados. Padre Celestial, tú diste la palabra y todos los que eran cautivos de demonios fueron libres. Así que ahora en el nombre de Jesús trae libertad, que haya libertad en aquellos que están siendo oprimidos, Señor, en aquellos que están siendo esclavizados. Venga tu reino, Señor, venga tu reino y hágase tu voluntad. Hoy clamamos como tu iglesia, hoy clamamos a ti, Señor, que reconozcamos tu autoridad y Señor, y que vayamos a obedecer lo que tú nos has dicho, Señor. Padre, y gracias te damos, porque reconocemos que la autoridad fue dada por el Padre, y no hay mayor autoridad que esta, Señor. Tenemos el nombre que es sobre todo nombre, en el cual hay perdón de pecados. Esa es la libertad gloriosa. Si el Hijo os libertare, seréis verdaderamente libres y conoceréis la verdad y la verdad os hará libres. Tú eres quien nos da la libertad, tú eres quien nos da la libertad. Por eso tu iglesia es una iglesia libre, Señor, y ahora te servimos, Señor, en amor y en comunión contigo. Padre, gracias te damos, pues solamente tú eres Dios y solamente tú eres Señor. Te alabamos y te exaltamos en esta mañana, poderoso Jesús. A ti te damos la honra y la gloria, pues solamente tú eres bueno y para siempre es tu misericordia. Gracias te damos, Jesús. Gracias, Señor. Amén. Quiero pedirle el favor al ministro de culto para que termine este servicio con la oración del Padre Nuestro. Bueno, iglesia, acompáñenme a la oración que el Señor Jesús nos enseñó. Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino y hágase tu voluntad en el cielo, así en la tierra. El pan nuestro de cada día, dánoslo hoy. Y perdona nuestras deudas como también nosotros perdonamos a nuestros deudores. No nos metas en tentación, mas líbranos del mal, porque tuyo es el reino, el poder y la gloria por todos los siglos. Amén y amén. Iglesia, esperamos que tengan un muy buen fin de semana y si Dios lo permite, nos vemos dentro de 8 días. Un abrazo.